Ahí está. Shalom, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Escuchan bien? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Shalom. Amén. Shalom. Yahweh les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, estoy muy feliz de estar hoy con ustedes. Estos días en que tenemos ese encuentro con Dios, allí, antes de venir para aquí, para la congregación, envió un videíto que decía que nos alimentamos espiritualmente, el alma necesita alimento, así como el cuerpo. Y los viernes son el momento, son nuestro momento. Y no el momento de cerca del cielo, no solo el momento de las personas que nos congregamos en este MIT, donde se enseña la Escritura y donde se enseña lo que Jesús aprendió. Mire, en este lugar usted va a escuchar como si estuviese Yeshua sentado, escuchando lo que aprendió de niño. Aquí no va a escuchar una intención del corazón del pastor Facundo, un pensamiento, una opinión personal. Aquí usted va a escuchar lo que Yeshua y los discípulos de niños se sentaban a escuchar. ¿Por qué cree que Yeshua fue tan instruido y cada cosa que salía de su boca era tan perfecta? Él, cuenta la Escritura, que de pequeño se instruía. Lo encontraban sus padres allí en las sinagogas y muchas veces él cuando los encontraba decía, bueno, pero yo también tengo mi tarea, tengo que estar en la casa de mi padre, tengo que cuidar mi ministerio personal. Y era un niño. No crea que Jesús es o fue, cuando estuvo en la tierra, hecho carne, un personaje que nació con sabiduría incorporada, con conocimiento incorporado. Y no solo eso, no crea que Jesús no aprendió de nadie. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo me va a decir eso? Es el Mesías. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que debemos andar como Él anduvo. Y si debemos andar como Él anduvo, Él, de niño, tiene que haberse sentado a aprender y a llenar su interior de lo que luego debió sacar. Él cuando nace como un niño, el Mesías cuando nace como niño, escuche, esto hace un tiempo, eh, antes de ser pastor, antes de fundar Ministerio Cerca del Cielo, ya nos conocíamos con el profeta Marcos. Lo tengo el profeta Marcos aquí conmigo en, en la congregación. Por eso no lo ven conectado allí, está aquí en vivo. Antes de que nazca el Ministerio Cerca del Cielo, ya en aquel momento el profeta Marcos me dio una palabra profética y ¿sabe qué? Esa palabra me acompañó durante mucho tiempo. De hecho, se cumplió y se sigue cumpliendo. Por eso doy fe de que Marcos es profeta del Señor. Y él me dijo, pastor, ¿sabes que el Señor me dijo que Él te va a dar enseñanzas y revelaciones que muchos quizás puedan llegar a decir que hasta son blasfemia? Imagínese. Y yo dije, bueno, Señor, ¿qué me vas a dar? ¿Sabe por qué Dios habló eso hace muchos años sobre mi vida? Porque hoy la verdad para muchos cristianos es como una blasfemia. Cuando se le habla la verdad, la mentira que hubo dentro del Evangelio durante siglos hace rechazar la verdad. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos cortitos y claros. He escuchado muchas veces dentro de ciertas denominaciones de la cristiandad decir que quien no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Y he escuchado gente confirmar eso. ¿Es así? Bueno, no es así. En la Escritura no se menciona que el Espíritu de Dios llega a una persona y toda persona que tiene el Espíritu de Dios debe hablar en lenguas. Sí dice que es uno de los dones del Espíritu, pero sin embargo,
Muchos cristianos han hecho una doctrina de esto. El que no habla en lengua no tiene el Espíritu. Y esto ha generado verdaderas blasfemias dentro del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios simula hablar en lenguas. Y ya se convierte en algo blasfemo, fuera de la voluntad de Dios. Otra cosa que quizás en alguna iglesia, y no lo digo de una manera chocante, porque en este ministerio, nunca, en ministerio cerca del cielo, nunca vamos a hacer quedar mal a nadie. Nunca vamos a avergonzar a ningún pastor, nunca vamos a atacar a ningún ministerio cristiano. Lo digo dentro de este MIS porque todos formamos parte de esta enseñanza, pero no quiero que salgan a confrontar estas cosas, quizás agresivamente con otras personas. Pero, por ejemplo, hay algo que en Ministerio de Cerca del Cielo no se hace todos los meses, y es la Santa Cena. Y en la iglesia cristiana tradicional, todos los meses se hace la Santa Cena. Se celebra la Santa Cena del Señor, y aquel que se reparte el pan, el vino, y aquel que no la toma está en pecado. Bueno, imagínese ir con una enseñanza de la verdad a un ministerio y decir la Santa Cena es una vez al año. Aquí en Ministerio Cerca del Cielo, muchas personas que han venido de iglesias cristianas, pastor, ¿por qué no hacen la Santa Cena en su iglesia? Y porque la Santa Cena sí la hacemos en Pesaj, la hacemos allí en Pascua. Allí hacemos la Santa Cena porque esa es la Santa Cena bíblica. Y cuando la Escritura dice, cada vez que hagan esto en mi nombre, repartir el pan y el vino, se refiere a cada Pascua que lo hagan. No, inventemos un día, el primer culto del mes, Santa Cena. Y ya hicimos de eso una doctrina. Y aquel que no celebra Santa Cena, el primer culto del mes, y algo raro en esa congregación. No, algo raro hay en las congregaciones que quizás todos los meses celebran la Santa Cena. ¿Qué es lo que hay de raro? Lo que hay de raro es que mentiras hemos heredado. Eso dice la Escritura. Verdaderamente mentiras hemos heredado. Eso dice la Escritura en el libro de los profetas, que llegará un tiempo en que el pueblo de Dios va a decir, hemos heredado mentiras. Nos vamos a dar cuenta de cosas que creímos que eran bíblicas, pero no son bíblicas. Y que hay cosas que creemos que no son bíblicas, pero son bíblicas. Verdaderamente mentiras hemos heredado. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que cuando Yeshua muere, resucita, va a los cielos, luego sus discípulos siguieron enseñando, y este movimiento cristiano creció, o movimiento en su momento era los netzarín, los nazarenos, creció a nivel mundial, pero dice la Escritura que fue puesto en marcha en los tiempos de los apóstoles el misterio de la iniquidad. ¿Y qué es el misterio de la iniquidad? El misterio de la iniquidad es un proceso por el cual Satanás o Hasatán comenzó a detractar o invadir la Escritura para que lleguemos a este tiempo y no entendamos nada. El misterio de la iniquidad hizo que la Escritura sea manipulada de tal manera que hoy neguemos la ley de Dios. Que hoy la cristiandad actual niegue la ley de Dios y niegue la actualidad de la ley de Dios, niegue la certeza actual de la ley de Dios. Eso era antes, la ley de Dios era antes. Ahora estamos en tiempo de gracia. La ley de Dios fue abolida. Eso hizo el misterio de la iniquidad. Y este tipo de enseñanzas provocan en el cristiano tradicional una alarma, y quizás este miente, o este está judaizando, o este está blasfemando. Pero no, cuando nos sentamos y meditamos
en la verdad, nos damos cuenta que sí, que es así. Bueno, y así pasan muchas cosas. Pasa, por ejemplo, el sábado. Nosotros sabemos que el Shabbat ni siquiera es sábado, el día del Señor. El día del Señor, el día hebreo, comienza la tarde del viernes y termina la tarde del sábado. Cuando el Shabbat, el día del Señor, cuando aparecen las primeras 3 estrellas un viernes, comienza el día del Señor. Y cuando aparecen las primeras 3 estrellas el sábado, termina el día del Señor. Pero hoy en día muchos creyentes dicen, el domingo es el día del Señor. Y ya hemos hablado sobre esto. Es un error de interpretación bíblica. Una mala traducción de la Escritura. Una mala interpretación de la Escritura. Ni siquiera traducción, porque la Biblia actual, en ninguna Biblia vamos a leer el nombre domingo como el día del Señor. ¿Por qué la cristiandad actual celebra el domingo, el día del Señor? Preguntar a muchos hermanos por curiosidad, porque quizás en un comienzo, que hasta yo puedo haber creído eso. ¿Por qué creen que el domingo es el día del Señor? Porque Jesús cambió el día. Jesús cambió todas las cosas. Y cuando uno le pregunta, pero bueno, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde puedo asirme teológicamente para corroborar que Jesús cambió el sábado, el día del Señor, por el domingo, el Shabbat? Y no aparece ningún versículo bíblico. Sin embargo, está incorporado en el ser humano. Preste atención a esto que le digo porque tiene mucho que ver con lo que vamos a desarrollar en un minuto. Incorporado un conocimiento que no solo es erróneo, porque el ser humano es un ser imperfecto, podemos errar todos. El problema aquí, que el conocimiento incorporado que tenemos cada uno nos provoca maldiciones. El conocimiento equivocado que tenemos, el cual creemos que es una verdad, genera que se muevan los astros, los cielos, la tierra, que se mueva la creación en contra tuyo. Porque la ley de Dios, la ley universal de Dios, es una ley que une lo invisible de Dios con lo visible. ¿Y qué es lo que pasa allí? Si la ley de Dios dice algo y yo traduzco mal la Biblia y hago lo contrario, espiritualmente, el mundo espiritual se mueve para hacer justicia. Y no la justicia humana, justicia divina. La palabra esta se llama santidad a Jehová. ¿Por qué dice Jehová, pastor? Bueno, lo vamos a traducir al castellano, al occidente actual. Santidad a Yahweh. Así se llama. La palabra santidad, en hebreo, kadosh, significa apartado de. Santo es apartado. Santidad, apartado de el pecado. Entonces, santidad a Yahweh es el que está apartado del pecado, sirve a Dios. No podemos servir a Dios si no estamos apartados del pecado. Y hoy con esta palabra quiero llevarte a que puedas servir a Dios de una manera en la que los cielos y la tierra se muevan a tu favor. Hay dos maneras de quebrantar la santidad de Dios. Primero vamos a hablar de qué es pecado. La Escritura define la palabra pecado de esta manera: todo aquel que peca infringe la ley de Dios, porque el pecado es infracción de la ley. Vamos de nuevo, lo vamos a ampliar a la revelación.
todo aquel que peca no cumple la Torá, porque el pecado es no cumplir la Torá. Vamos un poco más adentro. Todo aquel que no pone por obra los estatutos, los mandamientos y los preceptos de Yahweh, peca. Porque el pecado es no poner por obra los mandamientos, los estatutos y los preceptos de Yahweh. Ahora, santidad, apartarnos de la rebeldía de no querer cumplir la ley de Dios. Ah, pastor, pero yo soy santo. Hermanos, debemos entender que el santo es respaldado por Dios. Santidad a Yahweh. Les dije que hay dos maneras de quebrantar esa santidad. Una es conscientemente. Esto es practicar el pecado. Sé que algo está mal, porque la palabra de Dios, la ley de Dios nos dice que está mal, pero lo mismo lo hago. Quiero servir a Dios o amo a Dios. Eso es quebrantar la santidad y eso es conscientemente maldecirnos. Por eso tenemos en la Biblia las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y hay otra forma, que es la forma actual, creo yo, es el problema actual de la iglesia cristiana de hoy en día. O saquemos la palabra iglesia, es el problema actual de muchos creyentes de hoy en día, que no saben por qué les va mal. Y es el desconocimiento. Escuche. Hay gente que aparta un domingo para servirle a Dios o aparta un domingo para tener un encuentro personal con Dios. No está mal, pero que un domingo apartes el día para tener un encuentro personal con Dios no aplica para Dios que lo hiciste el día de reposo. Porque el día de reposo es el Shabbat. Y no solo el Shabbat es el día de reposo, sino que el Shabbat es una de las santas convocaciones de Yahweh. Es uno de los tiempos señalados de encuentro con Dios. En Shabbat es donde Dios se acerca más a la tierra de lunes a viernes, de lunes a lunes, disculpe. En los 7 días de la semana es el Shabbat donde los ángeles de Dios, donde los malaj de Dios, o los melech, descienden a la tierra, porque es bíblico y está escrito. Por allí hay una adoración hebrea que me gusta mucho, que dice Shalom Alejem Malachei Hashalom. Es una bienvenida que le da el pueblo de Dios a los ángeles que vienen a celebrar el Shabbat con el pueblo de Dios. Ahora, para Dios el día de reposo es el Shabbat, hermanos. No es un domingo. Vamos un poquito más profundo, porque el cuarto mandamiento ya es quebrantado allí. El cuarto mandamiento dice, guardarás el día de reposo, y sé que el pastor Rubén está preparando algo sobre el día de reposo. En el día de reposo, no voy a predicar hoy sobre el día de reposo, esto es 1 hora o 2 de predicación, pero en el día de reposo, hoy en día, es un canal que tenemos que tener con Dios. Simple. Pero el cuarto mandamiento se quebrantó. En vez de hacerlo el domingo y el Shabbat, no le dediqué ni un segundo a Dios. Es más, salía a cenar y después salía a bailar. ¿Entienden? Se perdió eso. Y así, muchas cosas más. Nos ignoramos la verdad de Dios. A la ley de Dios no le importa. La ley de Dios es universal. Quien quebranta la ley de Dios es el pueblo de Dios. A ver, los musulmanes que quebrantan la ley de Dios y llevan maldiciones de la desobediencia, sea como sea, porque es una ley universal. No porque un budista diga
no es el sábado el día del Señor, quiere decir que no lo sea. Sí lo es. La ley universal de Dios a nivel mundial es inamovible para los hijos de Dios y para los que no son hijos de Dios. Entonces, les estaba diciendo que Jesús, cuando nace, por eso acá hablé de que raya la blasfemia, porque esto es una verdad bíblica, pero no se predica. Cuando Jesús nació, era un niño que debía llenarse de conocimiento. Debía aprender. Entonces el niño comenzó a aprender y a buscar de Dios, y alguna conexión el niño, de carne y hueso, tenía con Dios, pero no sabía qué era. ¿Saben por qué les digo esto? Porque si nosotros debemos seguir a Jesús y andar como Él anduvo, Él tiene que haber sido un niño igual que cualquier niño de la tierra. Si no, no podríamos andar como Él anduvo. Jesús de niño comenzó a aprender, a aprender, a aprender, a aprender y a aprender. Hasta que llegó un tiempo en que todo lo que incorporó, todo lo que aprendió, debía manifestarse de una manera sobrenatural. Recuerdan que el mes pasado hablamos que la menorá o la lámpara que estaba delante del lugar santísimo es Yeshua, es Él, que tiene los 7 espíritus de Dios. El libro de Isaías dice, reposarán sobre Él los 7 espíritus de Dios, sobre Yeshua. De hecho, reposaron. Ahora, Yeshua es la lámpara encendida, no es solo la lámpara. Y si yo le digo que Yeshua es la lámpara encendida, también le puedo decir esto. En un momento Yeshua fue la lámpara que no fue encendida. Porque cuando Él nació, fue como cuando Yahweh le dijo a Moisés, haz una lámpara de oro purísimo. Yeshua estaba siendo formado. La lámpara estaba siendo formada hasta que llegó un momento. Cuando Yeshua llega a la edad adulta, dice que ya debía comenzar a predicar y Yeshua debía comenzar con su ministerio personal. La lámpara de oro podía ser utilizada, pero todavía no lo había sido. Escuche. Yeshua, no hay ningún registro bíblico y no lo va a encontrar. El niño, hasta los 30 años, hasta la edad adulta, no hizo un solo milagro. Jesús no hizo milagros de niño, porque la lámpara estaba siendo formada. Faltaba algo para que esa lámpara ilumine hacia adelante e ilumine a Aarón, porque no voy a leer hoy la palabra, o sea, le voy a contar la escritura, la porción de la escritura. La porción de la escritura dice que la lámpara debía alumbrar hacia el lugar santísimo y luego dice, pon a Aarón y a sus hijos delante de la lámpara, delante del candelero, para que sean iluminados por el candelero, y luego allí la escritura dice, prepárales ropa sacerdotal, trae a los que yo le di inteligencia para estas cosas y prepárale ropa sacerdotal a Aarón y a sus hijos, porque ellos se van a encargar de que el fuego nunca se apague de las lámparas. Aarón y sus hijos somos nosotros, hermanos, aquellos que servimos a Dios. Vuelvo hacia atrás. Jesús no hizo milagros hasta un momento. Hubo un momento en la creación en que Jesús hizo milagros. ¿Y saben cuándo fue? Cuando fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Él es bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu de Dios, la Ruach HaKodesh, desciende sobre Él en forma de paloma. Yahweh abre los cielos
Y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Los 7 espíritus de Dios reposan sobre Yeshua. El Espíritu de Dios, que es el centro de la vara, el centro del candelabro, era el Espíritu de Dios. El eje central del candelero era el Espíritu de Dios. Llena el Espíritu de Dios a Yeshua y a partir de ese momento el candelero comienza a iluminar. Yeshua, lámpara, es llena del aceite de la unción, del aceite machacado, de olivas, de los primeros frutos, el finísimo, el más, es llenado, llena las 7 lámparas, llena Yeshua, comienzan a encenderse las 7 lámparas, profetizadas por Isaías, y Yeshua allí comienza a hacer lo que les dije hace un mit, la unión entre el espíritu y la carne, que nos dice que sí se puede, que el mundo espiritual se puede unir con el mundo físico para hacer milagros. ¿Por qué cree que la Escritura dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? El reino de los cielos no se había acercado a la tierra nunca. ¿Cómo, pastor, nunca? No. Antes de Jesús, el reino de los cielos no se había acercado tanto a la tierra como luego de que Jesús se fue. Porque Jesús estaba en los cielos. En el Antiguo Testamento, Yeshua estaba en los cielos, la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios estaba en los cielos, y Yahweh Padre estaba en los cielos. Cuando Jesús viene a la tierra, y el Espíritu de Dios viene a la tierra, ahí es cuando la deidad se acerca a la tierra. Porque cuando Jesús se va a los cielos, el Espíritu de Dios queda en la tierra. Él dijo, no, yo me voy, pero viene el Espíritu Consolador. Y Él les va a dar poder. A partir de ese momento, el reino de los cielos se acercó a la tierra. Con la venida del Espíritu Santo a la tierra, el reino de los cielos se acercó a la tierra. Es por eso que antes solo los profetas y ciertos profetas podían hacer tremendos milagros en la tierra. Pero hoy en día, como el Espíritu de Dios está en la tierra, podemos orar y los enfermos se sanan. Ahora, hermanos, ¿por qué les estoy hablando todo esto? Porque Yeshua estaba siendo formado por la Torá. El niño estaba siendo formado por la ley de Dios, no estaba siendo formado por un maestro que le daba algo de entender de su corazón. Yo creo que la vida es esto. Yo creo que tenemos que manejarnos de esta manera. Yeshua estaba siendo formado por la misma ley de Dios. El candelero estaba siendo armado. Y cuando llegó a ser un candelero de oro ya construido, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y tenemos que andar como él anduvo. Entonces tenemos que aprender la ley de Dios, llenarnos de la ley de Dios, hasta que el Espíritu de Dios nos permita pasar y sacar adelante eso. ¿Saben por qué? Porque la letra mata y el Espíritu vivifica. ¿Qué te quiero decir con esto? No solo es aprendizaje, sino que luego el Espíritu de Dios tiene que hacer algo en ti. ¿Pero de qué manera, hermanos? Porque esta palabra se llama santidad a Yahweh o santidad a Jehová. Porque luego de que Yahweh le dice a Moisés que ponga a Aarón delante, escucha esto, delante del candelero, el candelero que los ilumine, o sea, que Yeshua ilumine, esto es a vos, a mí, a todos. Luego de que Yeshua te ilumine, Dios nos viste de sacerdotes. Y la vestidura del sacerdote tenía cosas muy particulares. Una de ellas es que Aarón tenía aquí en la frente un cartelito de oro, una lámina de oro que decía santidad Jehová, santidad Yahweh, lo que lo identificaba con su forma, que él cumplía lo que la ley de Dios decía, no le importaba si a los demás les gustaba. Pero había algo particular y Dios es sabio, hermanos. Tenemos un Dios tan perfecto que no se le escapa nada. Dios sabía que el ser humano es imperfecto y que el ser humano iba a fallar.
pero dentro de su casa no. Y con lo santo de Dios no lo permite tampoco. ¿Por qué les digo que pasa esto? ¿Por qué Dios no permite? Porque Dios le dice inmediatamente en el efod, cuando hagas el efod, pon intercalado en el efod campanitas de oro. ¿Para qué Dios le va a dar campanitas de oro? Para que cuando caminen dentro se sientan las campanitas y no mueran, dice. Dentro del lugar santísimo. Es más, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? En el templo había turnos de servicio. La lámpara debía estar encendida las 24 horas del día. Y en esos turnos de servicio entraba el sacerdote. Y cuando entraba, se le ataba una cuerda y él caminaba y con el efod se escuchaban los ruidos de esas campanitas. Se escuchaban las campanitas que él caminaba. Cuando se dejaban de escuchar las campanitas, había una preocupación. Porque seguramente ese sacerdote no estaba en santidad. Y moría. ¿Y saben por qué la cuerda? Porque cuando los sacerdotes dejaban de escuchar las campanitas, desde afuera, tenían que tirar la cuerda y ver si les respondían del otro lado, porque si no les respondían, el sacerdote había muerto y lo tenían que sacar colapsando, arrastrándolo hasta afuera, y sacarlo del templo, del tabernáculo, muerto. ¿Sabe por qué? Porque con las cosas de Dios no se juega, hermanos. Con las cosas de Dios no se juega. Es por eso que la ignorancia ha llevado a muchos cristianos, a muchos creyentes en la tierra, a negar las bendiciones y la obediencia. No solo negar la ley de Dios. Hay creyentes que por falta de conocimiento o por quebrantar la ley de Dios y creer que no pasa nada, viven maldiciones todos los días de su vida. Y aquí se puede presentar cualquier pastor, cualquier evangelista, cualquier profeta y decir, no es lo que dice usted, pastor. Bueno, esto es sencillo. Es muy sencillo. Cuando decimos 1 más 1, sabemos que es 2. El que dice que es 3 lo tiene que demostrar matemáticamente. No es posible que un hijo de Dios sea bendecido con bendiciones de obediencia, bendecido sobrenaturalmente, haciendo las cosas mal. Y cuando no queremos hacer las cosas mal, pero no recibimos de Dios lo que Él dice, que ha prometido para nosotros, cuando no lo recibimos, quizás estamos haciendo algo mal y no lo sabemos. Ejemplos. Pastor, el domingo es el día del Señor. Te explicamos aquí en este lugar que el Shabbat es el día del Señor. No, yo sigo pensando que es el domingo. Bueno, sí, pero no sé por qué no me va bien. Porque estás negando la ley de Dios. Una cosa es no conocerla y creer algo equivocado, y otra cosa es conocerla y negarla. Es por eso que la llave para vivir lo sobrenatural de Dios. Miren, hermanos, ¿saben por qué estoy hablando de estas cosas aquí? Ayer el profeta Marcos me pregunta. Hemos tenido mucho diálogo, Marcos, esta semana, hemos hablado mucho. Ayer el profeta Marcos me pregunta, pastor, ministerio cerca del cielo, ¿es un ministerio para evangelizar o para reevangelizar? Mi respuesta fue, ministerio cerca del cielo, Marcos, es un ministerio para reevangelizar. Para evangelizar a los que ya están evangelizados. Claro, en Ministerio Cerca del Cielo también apoyamos, financiamos y vamos a financiar la tarea evangelística, como Yeshua lo dijo, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero la tarea del ministerio
es reevangelizar a los que ya conocen al Mesías. ¿Por qué? Porque el misterio de la iniquidad ha desviado tanto a la iglesia que debe volver a la verdad. Se le debe predicar de nuevo a la iglesia para que vuelva atrás. Y se alinee. Hay que evangelizar de nuevo a la iglesia, hermanos. Es por eso que este lugar donde usted está en este momento, no se le va a predicar Cristo sana y Cristo salva, porque usted y yo ya hemos recibido al Mesías, a Yeshua HaMashiach, como nuestro Salvador. Sabemos que toda rodilla se va a doblar, de los que creen, de los que no creen, toda rodilla se va a doblar delante de él tierra. Yo aquí no estoy evangelizando, yo aquí estoy reevangelizando a cada uno de los creyentes que está en este lugar. Porque debemos volver, como dijo la Escritura, hay tantos indicios, hay tantos códigos escondidos dentro de las Escrituras. Paraos en vuestros caminos y meditad. Volveos a las sendas antiguas. Y dice la Escritura, y muchos dirán, no volveremos. Esas pequeñas palabras que hay en las Escrituras, es esto que está pasando, hermanos. Paraos y meditad. Todo lo que hemos aprendido quizás esté equivocado. ¿Y de qué manera nos podemos dar cuenta de que está equivocado? En este ministerio no es un ministerio en lo que predicamos prosperidad, prosperidad, prosperidad. Lo que se llama los ministerios de la prosperidad, que tenés que llevar el diezmo y la ofrenda y Dios te bendice. No. O que tenés que levantar las manos, por ahí he visto, por estas manos van a pasar dólares, por estas manos van a pasar euros. Esas son tonteras. ¿Usted quiere ser bendecido de verdad? Hay algo que puede estar pasando en su vida, que quizás involuntariamente usted lo está haciendo. No conoce quizás ciertas cosas que provocan la bendición. Y usted cree que es correcto otras, pero que no lo llevan a la bendición. De hecho, la Escritura es tan perfecta que dice que al final de los tiempos, y creemos que estamos al final de los tiempos, muchos a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Claro, el inconverso, por ejemplo, al aborto le dice que está bien, o al matrimonio familiar, el hombre a la mujer y la imagen de la familia le dice que está mal. Está bien, eso es del mundo. Pero dentro del pueblo de Dios hay gente que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y ese no es el problema de la cristiandad actual. El problema es que hay gente que cree que lo bueno es malo y cree que lo malo es bueno dentro de la cristiandad. Hay gente que cree que puede pecar porque le enseñaron que puede pecar deliberadamente y que no pasa nada, que Dios te perdona porque estás en el tiempo de la gracia y te podés volver a repetir 2, 3 y 1000 veces un pecado y no pasa nada. Pero como les dije, la ley de Dios es inquebrantable. Y el simple hecho de ver la realidad de vida de la iglesia actual, de los hogares cristianos de hoy, de la gran cantidad, nos damos cuenta que quizás a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno. ¿Sabe por qué? Que hoy la iglesia no es lo que está llamada a ser. La iglesia está castigada, está golpeada. Hay problemas dentro de las iglesias. Ayer veía aquí en Argentina, en los noticieros, pastor evangélico
con trata de mujeres, Mire, la iglesia hoy en día no es la iglesia que tiene aquí escrito santidad a Yahweh. Es por eso que le va mal a la iglesia de hoy. Y no estoy generalizando, porque gracias a Dios hay un remanente santo de Dios. Santo. Muchos creen que son parte del remanente santo de Dios. Del remanente que va a provocar el último gran avivamiento sobre la tierra. Del remanente que va a ser por alguna forma o de alguna forma guardado por Dios en la gran tribulación. La palabra dice remanente santo de Dios, remanente apartado del pecado. Hermanos, no llamemos a lo malo bueno. Hermanos, no hagamos como que no pasó nada. Hombres, los errores que ha cometido la iglesia, testimonios que he escuchado, iglesias que han dicho, mira, este jovencito se casa con esta jovencita y se van a servir a tal lado, ni se conocían. Hombres manipulando la vida y rompiendo y destruyendo la vida de personas. Hombres hablando cosas desde los púlpitos, haciendo divorciar matrimonios, mintiéndole a la gente de parte de Dios. Claro, estamos en el final de los tiempos y hay falsos profetas, hay falsos pastores, falsos apóstoles. Pero la ley de Dios es inquebrantable. Y la ley de Dios respalda o no a los hijos de Dios. Es por eso que debemos darnos a la tarea de re-evangelizar a la iglesia. Porque dentro de la misma iglesia hay gente que cree que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Hay gente que es levantada de pastores. Escuche esto. Hay gente que es nombrada y levantada como pastores y que ni siquiera están casados, viven en concubinato. Hay gente que es nombrada o levantada como pastores y que no han leído la Biblia nunca. Es por eso que esa es la tarea de Ministerio Cerca del Cielo y tu tarea, reevangelizar a los hermanos. Y hermanos, hay algo que no le gusta a nadie, mire, yo creo que no le gusta, mire, yo tengo a mi hijo más pequeño, Simón, por ahí, para comenzar la escuela, comenzó la escuela hace unos días, le costaba, la escuela. Claro, porque sabe que en la escuela hay que sentarse, aprender. Y los chicos generalmente cuando dicen, ¿tenés ganas de ir a la escuela? Te dicen sí cuando van a jugar con los amigos. Pero después cuando se dan cuenta que tienen que sentarse 5 horas a aprender, ya no les gusta. Y nosotros somos niños. No nos gusta muchas veces aprender la escritura. Queremos darle para adelante. Y Dios me va a acompañar. ¿Y por qué te crees que Dios hizo las campanitas? Porque el que entra en el lugar santísimo de Dios, el que quiere entrar en la misma presencia de Dios, y hacer lo que quiere, termina mal. Termina mal. Es por eso que en esta palabra tengo para decirte algo. Así como Yeshua pudo aprender sin el Espíritu, hasta llegar un tiempo en que el Espíritu lo llenó y comenzó a hacer milagros, sanidades y su gran ministerio, así vos también lo podés hacer. Que Yeshua te ilumine tu vida, que los 7 Espíritus de Dios estén contigo.
pero santidad hay agua. Hay gente que quizás vive en concubinato. Yo conozco gente que vive en concubinato y que ama a Dios y que le he dicho tenés que casarte y hasta el día de hoy no se han casado. Pero congregan quizás y aman a Dios, pero quebrantan la ley de Dios. Como ese caso hay muchas personas que creen que van a ser bendecidas por Dios haciendo lo que tienen ganas. Y no se trata de eso. Aquí en esta casa, en Ministerio Cerca del Cielo, y debería ser en cualquier casa ministerial de la tierra, se hace lo que Dios quiere. Eso desata el poder sobrenatural de Dios. Porque hasta que no nos convertimos en un candelero de oro puro, terminado, el Espíritu de Dios no puede hacer lo que quiere. Es por eso que si tenés algo que cambiar, si tenés algo que sabés que debes cambiar, simplemente hacelo. No des más vueltas. Personas que tienen un carácter fuerte, y tanto mujeres como hombres, no me refiero solo a los hombres, y que maltratan a su esposa o a su esposo. ¿Es que Dios te va a bendecir? Yo creo que el pastor Rubén esto lo va a postear en las redes, por eso también lo predico para el que no está viendo en este momento. ¿Y crees que Dios te va a bendecir? ¿Crees que Dios te va a sacar adelante? ¿Crees que Dios te va a usar? ¿Crees que Dios te va a abrir su buen tesoro, el cielo, si sos violento o violenta? ¿Verdaderamente crees eso? Hay personas que son infieles a su esposa y a su esposo y hasta tienen el tupé de predicar. ¿Y crees que te va a ir bien? Igual que para el que roba. Hay personas que van a las iglesias y el día anterior robaron, aquí decimos una garrafa, para prender, para usar para la cocina. O entraron a un supermercado y se metieron al bolsillo algo porque no lo vieron. ¿Crees que Dios te va a bendecir realmente? ¿Crees que el Santo de Israel va a mover un dedo para bendecirte? ¿Verdaderamente lo crees? ¿Y cómo hago, pastor? Y cambia. Ya en este momento. Si hay algún cambio que hacer en la vida, esto es radical. Lánzate hacia la santidad. Y si desconoces algo, reinstrúyete. Déjate reevangelizar. Que eso te va a bendecir mucho también. De eso se trata. Pastor, tengo un problema. Bueno, todo problema tiene que tener una raíz. No puede haber un problema sin raíz, hermanos. Todo problema tiene un porqué, una raíz. Hace unos días estaba hablando con un hermano y le decía, hay distintos tipos de problemas o distintos tipos de situaciones que provocan aflicción. La prueba. Dios te prueba para ver de qué estás hecho. La prueba es corta, es pasajera. Dios permite que te pase algo para probar de qué estás hecho. Para ver si... Hay personas que ante la desesperación o la presión en algún área de su vida cometen errores. Tienes una presión sobre la finanza y puedo robar esto para solucionar mi finanza, lo robo. Claro, Dios permite muchas presiones en nuestra vida para probarnos de qué estamos hechos, para ver si somos íntegros. Si no, ¿cómo no? Si Dios no nos probase, ¿y cómo vamos a nosotros demostrarle a Él que somos íntegros? Bueno, eso es algo momentáneo, hermanos, eso es algo de días.
Después está la consecuencia de la desobediencia, es porque quebrantamos la ley de Dios y nos va mal. Y eso es crónico, son meses, años, y nunca salimos de esa situación. Y así está la cristiandad. Así está. También, por allí uno dice, algún tipo de tribulación en la vida del creyente. Bueno, hermanos, tengo que decirles que todo problema tiene un porqué, una causa. Y tenemos que meditar que el problema que estamos viviendo hoy, seguramente, pero muy seguramente, es una consecuencia de algo. Y no podemos decir, no, pastor, yo soy el bueno y aquel malo fue el que me afectó y ahora yo estoy pasándola mal porque fui una víctima. No, no lo podemos decir. Tenemos un abogado, gracias a Dios, que es Yeshua, que defiende a su pueblo. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que el abogado ese aboga delante del diablo y el diablo no lo puede acusar, no puede hacer nada. Pero tenemos una consecuencia de nuestros actos. Todos hoy en día tenemos algún problema. Yo creo que va a pasar, no somos seres perfectos. Durante toda nuestra vida va a pasar. Pero eso fue causa de algo, hermanos. Alguna opresión en algún área de nuestra vida tiene un origen. Incluso si hemos sido víctimas, como les estoy diciendo, es porque nosotros permitimos que eso pase. Yo se lo digo porque le agradezco a Dios por todos los problemas que he tenido en mi vida. Porque al haber tenido esos problemas, hoy he aprendido y he dicho, gracias Señor, porque sé por qué acontecen las cosas. He sido víctima, quizás, de personas que han abusado y me han generado problemas. Pero la culpa fue mía. Por haberle dado lugar, hermanos, a esa persona. Entonces yo no puedo decir, soy una víctima, Señor, estoy pasándola mal, porque aquel me hizo mal. No, porque vos le permitiste a aquel que haga mal por no haber puesto un límite. O, bueno, hicimos algo malo realmente y estamos pagando una consecuencia, ¿no? Pero todo, hermanos, tiene un origen y cuando nosotros nos dedicamos nuestra vida a esto, santidad a Yahweh, santidad a Jehová, Dios nos da semejante madurez para decir, yo, Señor, tengo que reconocer o llegar al fondo de esto. ¿Por qué estoy hoy viviendo esta tribulación? ¿Qué he hecho para que esto acontezca? Porque a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien y debemos aprender. ¿Por qué? Porque si repetimos esos errores, también se van a repetir las consecuencias. Si nosotros repetimos algo que nos ha causado un dolor, vamos a hablar de la violencia doméstica, que ha sido violento una mujer o un hombre con su pareja, o lo ha insultado permanentemente y después hay una aflicción porque el otro se quiere ir y hay una discusión. Y si después vuelvo a ser igual, la consecuencia va a ser la misma, peor, hermano o hermana. Porque la palabra habla de cómo debe ser el Hijo de Dios en su carácter. Soportaos los unos a los otros. Entonces, somos los generadores de nuestros propios problemas. Por eso hay que reevangelizar a la iglesia, porque debemos ser la manifestación de los hijos de Dios sobre la tierra. Y la iglesia no quiere aprender. La iglesia no quiere ser instruida y la iglesia niega la ley de Dios. Pero Yeshua es la ley de Dios encarnada con el Espíritu de Dios. Yeshua es la ley de Dios llena del Espíritu de Dios. Es por eso que nosotros debemos llenarnos de la ley de Dios y permitir que el Espíritu de Dios nos mueva hacia todos lados. Aprendamos. Reevangelicémonos.
santidad a Yahweh. Apartémonos del pecado para Yahweh. Y para cerrar, hermanos, pecado no refiere solo a cosas graves. Pecado no refiere solo a asesinato, infidelidad, violencia, robo, estafa. No. Pecado también refiere a todo lo que incorpora la ley de Dios, que nos dice que no debemos hacer. Entonces, excepción de personas, por ejemplo. Y por eso que en cada mit del ciclo de la Torá, que se da hoy y se da el año que viene y se da el otro año y de aquí se va a dar a varios años, hasta que el Mesías venga, es porque cada mit nos enseña algo nuevo. Hay un mandamiento que dice: no harás acepción de personas. Hacer acepción de personas provoca maldiciones sobre la vida del creyente. Si vos ves un indigente o una persona de escasos recursos y lo mirás con desprecio y al lado hay parado un empresario y lo adulás al empresario, es hacer acepción de personas. Y al hacer acepción de personas, la inquebrantable ley de Dios cae con todo su poder sobre ti. Por eso que sometámonos a la ley de Dios. ¿O por qué se cree que Yeshua tuvo 30 años estudiando la Torah? Y encima Yeshua fue obediente hasta la muerte. Si hay algo que caracterizó al Mesías, es la obediencia hasta la muerte. Obedeció a todo. Su primer milagro fue un acto de obediencia. Caminó hasta Galilea para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y mire qué camino es. Hay un trecho largo hasta llegar allí, desde que él fue bautizado por el Espíritu Santo. Obediente hasta la muerte. ¿Y qué nos cuesta a nosotros obedecer la ley de Dios? Si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer, hermanos. Él se hizo hombre para demostrarnos que se puede. Dobleguemos nuestro orgullo, tiremos nuestro orgullo, vamos a deshacernos de nuestro orgullo y pongamos por obra la ley de Dios. Cada cosa que nos enseña la Escritura, hagámosle caso al Señor. Empecemos por lo más grave, ¿no? Por lo que sabemos que debemos cambiar grave. Y después vamos, cada año, el ciclo de la Torah nos va puliendo, nos va puliendo, nos va puliendo y nos va puliendo hasta que nos convertimos en lo que Dios quiere. Pero depende de nosotros. Si yo paso un ciclo de la Torah sabiendo que tengo que cambiar algo y no lo cambié, y paso el segundo y no lo cambio, paso el tercero y no lo cambio, y paso el cuarto año y no lo cambio, no es que la Torah no hizo efecto en tu vida, es que vos no quisiste ese cambio en tu vida. No es para cualquiera ministerio cerca del cielo, ¿eh? Por ahí mucha gente se iría con estas cosas porque hay muchos que no quieren escuchar. Pero esto es para maduros, porque usted está preparándose para la mejor temporada de su vida. Usted está preparándose para la manifestación de los hijos de Dios sobre la tierra. Usted se está preparando para que Yahweh lo bendiga en gran manera y usted sea cabeza y no cola en las naciones de la tierra. Usted se está preparando. Esta es una escuela para que usted sea bendito en su entrar y en su salir. Esto es una escuela para que usted tenga siempre para dar prestado y nunca pedir prestado. Esta es una escuela para que usted tenga salud física y ninguna plaga toque su morada. Esta es una escuela para que usted ponga las manos sobre todas sus cosas y todo prospere. ¿Y usted cree que es fácil o es gratis eso? No, todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Para lo que estoy diciendo, la obediencia.
Bueno, hermanos, esta es la palabra que tenía hoy. Santidad a Yahweh. Santidad a Yahweh. Vamos a hacer una oración y quiero orar por sus vidas, quiero orar por su familia, por su vida espiritual. Quiero orar por sus problemas. Quiero orar por el futuro, por lo que viene. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, mi Dios, oro, Señor, por cada uno de los hermanos que está conectado en este momento. Padre, te pido, Señor, que tu Espíritu, Señor, tu Ruach, descienda sobre cada hogar en este momento, mi Dios. En el nombre de Yeshua, Señor, te pido que tu shalom, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, llene a cada uno de mis hermanos, los que están mirando este mit, Señor. Los bendigo en el nombre de Yeshua y Espíritu de Dios. En el nombre de Yeshua te pido que hables al corazón de cada uno de ellos y habla a mi corazón para que podamos moldear ese sacerdote de servicio que debe abrazar la santidad para poder servirte en la tierra. Padre, bendigo en el nombre de Yeshua a cada uno de ellos. Hoy, al que tenga algún problema, mi Dios, algún problema en cualquier área de su vida, problemas familiares, problemas de salud, problemas financieros, problemas espirituales, en el nombre de Yeshua, mi Dios, sabiendo que el nombre de Yeshua es sobre todo nombre y que tú nos dijiste, todo lo que digas en mi nombre, eso haremos. En el nombre de Yeshua te pido, mi Dios, un milagro para la vida de cada una de las personas, cada en este momento, mi Dios. Mira ese milagro que te están pidiendo. Camina con ellos de la mano y te pido el vellón, mi Dios, que ellos sepan que tú has estado en este lugar, que tú has hablado en este lugar, mi Dios. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a saludar a los hermanos. Pastor Rubén, que Yahweh te bendiga. Adrián, Yahweh te bendiga. Hermana Dolores Gualesca, Yahweh te bendiga la hermana Dolores. Esteban, nuestro líder de oración, nuestro anciano. Esteban Celis, Yahweh te bendiga. Esteban. Fafi Fernández, es nuevo o nueva en el MIT. Y Gabriel Guerrero, creo que son nuevos en el MIT. Yahweh les bendiga en gran manera. Leticia Flora, hermana Leticia, Yahweh te bendiga. Marga Pérez, allí de Uruguay. Marga, que Yahweh te bendiga en gran manera. María Chávez, miren lo que les voy a decir. Me declaro admirador número 1 de la tarea que realiza la hermana María Chávez allí en Uruguay. Indaguen, pregúntenle, contáctense con ella, apóyenla, acompáñenla en la tarea que ella lleva adelante, busquen en las redes sociales. Yahweh me dijo que es una mujer de Dios, tremenda mujer de Dios. María Luz es de aquí, de la Congregación de la Paz. Ella nació en Ministerio Cerca del Cielo espiritualmente. María Luz, que Yahweh te bendiga, que Dios te bendiga. Gracias por estar conectada. Matías Vázquez, Mati de San Luis, de Villa Mercedes San Luis. Bendigo a Matías en el nombre de Yeshua. Familia Cisneros. La familia Cisneros, familia que se mudó de La Pampa, de General Hacha a La Pampa, aquí a La Paz, donde está la central de Ministerio Cerca del Cielo. Escuche esto, para servirle a Dios. No se mudaron por trabajo o por un cambio de vida, no. Vinieron enviados por Yahweh para servir a Dios. PES Estudio, Daniel Serrano. Yahweh te bendiga, Daniel, así de Córdoba Capital. Yahweh te bendiga en gran manera. Yami Sosa, la esposa de Matías. Yami, Yahweh te bendiga en gran manera. Bueno, hermanos, que Yahweh les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Cuando el pastor Rubén suba esta prédica, póstenla, mándensela, amigos. Estas son palabras que la iglesia necesita escuchar.
Que Yahweh les bendiga a todos, hermanos, y shalom, shalom, shalom. Pastor Rubén, allí te dejo con los hermanos. Bueno, como siempre le damos el espacio a cada uno de ustedes, si quiere contar algún testimonio, si quiere compartir algo o preguntar algo, adelante, le cedemos el espacio. Amén, amén, sí, sí. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta o algún motivo de oración, aquí estamos. Yo sé que por ahí pueden tener preguntas, y que por allí no se animan a decirlas aquí en este lugar, o a decirlas frente a los hermanos. Pero bueno, recuerde que somos una familia ministerial. Está abierto esto para que usted hable lo que quiere y pregunte, y aquí le vamos a responder. Bueno. Mira, Rubén, tenemos todos hermanos ya súper inteligentes. Ninguna duda tiene nadie ya. Bueno, en privado, hermanos, cuando quieran, aquí estamos. Shalom. Mati levantó la mano. ¿Sí? Bueno, entonces nos despedimos con una alabanza. A ver. Los cubiertos de plata, sino no estás quebrantando Shabbat. Ahora, estás quebrantando Shabbat. Si has decidido decorar tu celebración con esos elementos, tampoco. Llora el corazón y Dios lo puede ver. El dolor del alma se eleva hacia Él. El hombre se hunde y nada puede hacer. Con una oración suplica ante Dios. Escucha a Israel, tu pueblo, mi Señor. Tú que nos diste la vida, nos diste todo tu amor. Una lágrima sale del corazón, y cuando calla Él, mi alma es la que clama. Escúchanos, oh gran Dios, tu pueblo está solo. Haz que no tenga temor, no sabe a dónde ir. Haz que termine todo este gran dolor. Fortalécenos, no nos dejes, Señor. Llora el corazón y el tiempo se detiene, y el hombre ve de pronto su vida. Él no quiere ir a lo desconocido, clama a su Dios con una oración. Escucha a Israel, tu pueblo, mi Señor. Tú que lo puedes todo, fortalécenos. Oh Dios mío, haz que no tenga temor, que termine ya todo este dolor. Escucha a Israel, tu pueblo, mi Señor. Tú que nos diste la vida, nos dices todo tu amor. Una lágrima sale del corazón, y cuando calla Él, mi alma es la que clama.
ישי לפידות, איזה שיר נפלא. אני הוא עץ מאוד זקן ושבע ימים, ראיתי כבר רוחות הזאת ורעמים. אתה עלה קטן מתנועע, הבאנו שלום